Bienvenidos a Inmobiliariamente, el primer podcast inmobiliario del Paraguay. Mi nombre es Gustavo Silva y soy un agente inmobiliario. La idea de este podcast es reunir toda la información necesaria para que empieces en el mundo de los bienes raíces de la mejor manera. Ya seas un agente inmobiliario, un emprendedor, un inversionista o simplemente un apasionado por los bienes raíces, este podcast es para vos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inmobiliariamente, el primer podcast y creo que es el único todavía, ¿verdad? Rosy me vas a corregir después si es que me equivoco. Y este episodio es muy especial porque tengo como invitada a una amiga y colega que nos conocemos hace mucho tiempo ya y es una persona muy profesional y reconocida también en las redes sociales. Te presento, Rosy, ella es Rosalind Gallagher. Gallagher, así como los chicos de... Ojalá. Ojalá. Ojalá, lo único que me falta es la voz. La voz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy muy encantado de tenerte acá. Gracias por venir. Gracias por hacerme un tiempo en tu ocupada agenda. Bueno, Rosy, contame más de vos. ¿Cómo empezaste? Bueno, para la gente que no te conoce, ¿quién es Rosalind Gallagher y por qué la gente te tiene que escuchar ahora? Bueno, Rosalind Gallagher es una persona que se dedica al rubro inmobiliario. Empecé hace, creo que ya van 7 años. Toda la vida estuve en el rubro comercial. Me gusta, es mi perfil. De hecho, en alguna época, en la década del 2000, tuve mi propia empresa. Ah, qué bueno. Hacía Billú durante, creo que 7 años fue así. Bastante intenso, y después pasé al ámbito inmobiliario, casi diría por una cuestión circunstancial. Ajá. Y desde el momento que entré, pensé en una desarrolladora, una constructora. Me apasionó mucho el universo de los bienes raíces, sobre todo porque tiene como centro una de las grandes preocupaciones de las personas que son, o sea, tener inmuebles. Claro. O sea, entonces, es así. Imagínate que el tener o no vivienda es un indicador de la calidad de vida de una persona. O sea, estamos hablando de algo muy importante. Claro que sí, desde tiempo inmemorial el hecho de poseer un pedazo de tierra no solamente te da un lugar donde vivir, sino que genera también cierto estatus, cierto Totalmente. nivel. Entonces, bueno, hay una disputa así de por quién tiene el mejor inmueble y no va más solo por el hecho de tener un lugar donde estar, sino por cómo uno se ve ante la sociedad. Bueno, Rosy, ¿de qué vamos a hablar hoy? Rosy tiene mucha experiencia en lo que es la venta a personas que compran un lugar para vivir. A diferencia mía, que yo, digamos, soy más... o sea, tengo clientes que son más inversionistas, yo hago cálculos con números, etcétera. A mí se me escapa de repente ciertas cosas en las que los Rosy tienen muy buena experiencia y de eso queremos hablar más adelante. Bueno, Rosy, empezamos primero con algo de lo general a lo específico. ¿Cómo vos le ves al mercado actualmente? En un mercado pandemia, no sé si post pandemia, pero estamos todavía entre que nos salimos, entramos de vuelta a la pandemia. ¿Cómo vos ves la situación ahora en comparación a antes de la pandemia? Bueno, primero hay que hacer, para contextualizar, el 2019 igual ya no fue un año muy bueno, ya era un año con, ¿verdad? Sus problemas, no fue un año específicamente bueno. Con la pandemia, aunque mucha gente diga que no paró, llegó un punto que paró todo. Sí. Porque hay algo mucho más importante que la vivienda y esa es la salud. Entonces, por una cuestión lógica, creo que fue un punto de inflexión interesante, y uno de los rubros que, a pesar de haber parado, se recuperó, ¿verdad? Tiene, o sea, este mercado, este rubro tiene esa versatilidad. ¿Por qué? Porque la inversión en bienes raíces siempre es
una inversión a la que cualquiera puede acceder y que es cómoda. Es una inversión cómoda porque no necesitas demasiado conocimiento para invertir y para tener una rentabilidad. Entonces, yo creo que esa característica peculiar, ¿verdad?, hizo que el mercado se recupere, no del 100% y no estamos al 100%, pero ayudó bastante para sincerar precios. Eso es algo muy notable. Yo veo que hubo una corrección interesante de los precios. No es que muchos dicen que, bueno, con esto de la pandemia los precios van a caer hasta el suelo y que va a explotar la burbuja y todas esas cosas que siempre... que siempre habla la burbuja, ¿verdad? Pero sí, me parece que hubo una corrección del mercado. Y por sobre todo que he sabido que hay una amplia diferencia entre el precio que se ofrece una propiedad y el precio que finalmente se vende. Sí. Entonces, ese margen que no quiero pecar y poner un número, ¿verdad? Pero hay una diferencia ahí. Sí. Y creo que ese margen se está haciendo un poco más pequeño. Sí, totalmente. O sea que creo que estamos encontrando un equilibrio entre oferta y venta, digamos. Yo creo que el mercado, cuando un mercado es sano, ¿verdad?, puede tener ciertas incongruencias y ciertas injusticias que todavía nosotros miramos y analizamos siempre, que hay muchas cosas, por ejemplo, muchos precios que realmente no son los que deberían ser. Pero acá no hay una demanda artificial. Acá no hay algo que vos puedas decir, burbuja, ¿verdad? Entonces, se sinceró, ¿por qué? Porque la expectativa de la gente cambió. Totalmente. Cambió. Entonces la gente es tan fácil la operación de bajar la expectativa, o no sé si bajar, sino ser más realista y decir, a ver, este es el precio al que yo voy a vender, me voy a ese precio. O, pues yo siempre le digo a mis clientes, ¿querés tener $780,000 en perspectiva durante 3 años en tu mente, idealizando, o querés tener $500,000 en el bolsillo? Entonces, esa es. Claro, el valor del dinero en el tiempo es muy importante también tener en cuenta eso. ¿Verdad? Muchas veces el valor de expectativa o el valor idealista que vos mencionaste es algo que probablemente o tal vez nunca suceda. Totalmente. Y cuesta muchísimo desmitificar eso en la cabeza del que ya dice, no, esto quiero. Y en parte va porque la gente no hace una buena valoración de sus propias, o sea, valga la redundancia, ¿verdad?, de sus propias propiedades, ¿verdad? Sí. De repente porque uno compara y hacer esa comparación o esos precios de referencia. Yo estoy totalmente en contra de los precios de referencia. Claro. Entonces, decir comparar porque mi vecino dice que vendió no es seria la comparación. En tantos millones, ¿verdad? O porque en tal zona se vende a tantos metros cuadrados. Y de repente hay tantos factores, o sea, en realidad hay muchos factores que se tienen en cuenta a la hora de evaluar una propiedad. Que no es lo mismo decir que un terreno de enfrente vale lo mismo, ¿verdad? O un terreno de que está a la vuelta. En Asunción, sobre todo, hay un plan regulador. Y si vamos a hablar del plan regulador, sí, ¿verdad?, hay lugares donde se pueden construir hasta 20 pisos o no tienen límites, ¿verdad? Para arriba hay otro lugar donde te dan solamente hasta 3 pisos. Y el que va a comprar va a valorar mejor el terreno que se puede construir alto, ¿verdad? Claro. Tiene un precio, digamos, ya comercial y no residencial. Sí. Y a mí me gusta mucho cuando hablo con mis clientes contarles como introducción que el precio se construye. El precio no se inventa ni se copia del vecino. El precio se construye y hay criterios que determinan esa construcción. La primera pregunta que uno tiene que responder a la hora de construir un precio es: ¿para qué sirve mi propiedad? ¿Qué es el plan regulador? Claro. Con él. ¿Para qué? Podemos partir de ahí. ¿Verdad? ¿Para qué? Primero, ¿para qué sirve mi propiedad? Porque no es lo mismo una propiedad en un AR residencial donde puedes hacer 3 pisos, ¿verdad? Y otro donde puedes subir en franja mixta, puedes subir 20 pisos.
Santísima Trinidad. Entonces, una vez que vos determinaste para qué sirve tu propiedad, ahí vos decís, ¿quién es mi cliente? ¿Dónde está mi nicho? Claro. Me gusta mucho lo que vos decís, que el precio se construye. Yo suelo denominarlo de otra forma. Yo siempre digo que el precio no se fija. El precio no es que se inventa, como decir, sino se descubre. Que ya hay un precio puesto por el mercado y un tasador o un evaluador lo único que hace es descubrir ese puesto que ya, el precio que ya está puesto. Y le da fundamentos. Y le explica a la gente también, que eso es importante, ¿verdad? Así mismo, totalmente de acuerdo. Y otra cosa que mencionaste, en la que estoy muy de acuerdo, es que se evalúa un terreno en base al mejor uso que se le puede dar. Y como vos decís, si sobre Santísima Trinidad se puede construir 20 pisos y yo quiero comprar para construir una residencia de un piso, no tiene sentido ir a comprar ahí. Voy a sobrepagar una propiedad solamente por la diferencia, o sea, por la edificabilidad que tiene. Claro, totalmente. No, lo que pasa es que eso es lo que... cuando nosotros tenemos un cliente comprador, un cliente vendedor, hay que hacerle razonar y explicarles justamente que esa construcción del precio que responde a las preguntas, ¿para qué sirve y a quién le voy a vender? ¿Verdad? Una vez que vos tenés esas preguntas, definís y directamente ya el precio te tira al mercado el precio. ¿Entendés? Así es. El problema que nosotros acá en Paraguay no tenemos, y que siempre hablamos de eso, no tenemos un registro público de transacciones cerradas. Y la gente, por naturaleza, y esto está estudiado en la psicología, tiende a agrandar sus éxitos. El vecino te va a decir, no, vendió por $100,000, y te va a decir, no, por $150,000. Eso no es maldad, es una cuestión casi natural del ser humano que trata siempre, ¿verdad?, de agrandarse. Y imagínate que los tasadores, ¿qué referencias toman para hacer sus comparaciones? Y los carteles, las publicaciones, lo que hay en Classipar. Incluso la otra vez vi una tesis de funcionarios del catastro que ponían como referencia de dónde sacan sus propiedades de classipar.com. Entonces, ¿quién fija el mercado? Classipar.com fija el mercado, entonces, ¿verdad? Y como vos decís, necesitamos esa fuente de donde consultar los valores de operaciones, de transacciones reales, ¿verdad? Sí. Que de repente catastro, los registros públicos pudieran ayudar, pero si vamos a confiar en nuestras instituciones, es muy difícil. Aparte, bueno, convengamos que registros públicos es la verdad que es un suplicio. Yo tenía entendido que la Capadei tenía hace 2 o 4 años un proyecto de hacer un gran centro de datos, que me parece fantástico porque el mercado sí o sí genera cierta especulación. Eso es casi un roce natural, pero cuando vos estás hablando de diferencias de 15-20% es una locura, ¿entendés? Porque ahí la expectativa del cliente es, y vos tenés que desinflarle y explicarle y hacerle entender de que esos precios que están en Classipar pueden estar 4 años sin venderse o 3 años sin venderse. Entonces, lo que podemos concluir en esta etapa inicial de este programa es que no existe realmente una burbuja inmobiliaria como tal. Se tienen que tener otros criterios para que exista una burbuja, sino lo que hay es no hay un sinceramiento, no sé si se dice así, ¿verdad?, de precios del mercado. O sea que si es que realmente se estuviera comercializando en los precios que se están ofreciendo y ahí empezar a subir de una forma irregular los precios, bueno, ahí hablamos de burbuja. Pero en este caso son precios que se ofrecen, o sea, son irreales esos precios, porque al final no se venden, no se cierran en esos precios. Yo creo que acá hay que hablar un poquito de que, si bien no es burbuja, porque no se dan las condiciones de una burbuja, que no solamente es el tema de los precios altos, sino también son otras condiciones como cuando lo que pasó en Estados Unidos, que los bancos empezaron a dar créditos a cacharrata a sujetos no calificados, ¿verdad?, solamente para prestar, y después se daban cuenta que no podían comprar y ahí explotó todo y remataban las casas.
Y fue más bien una crisis hipotecaria que una crisis Totalmente. No, obviamente que no tenemos, yo ya dije muchas veces, ese escenario no tenemos acá. Ahora, sí tenemos una peculiaridad de la que hablamos siempre, que es la cuestión regional de Argentina, Brasil, Uruguay. Paraguay es no sé, es como un paraíso en comparación, impositivamente, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? Entonces, nosotros de alguna forma tenemos una demanda de argentinos, uruguayos, brasileros, que hace que el mercado quiera subir sus precios. Pero lo que pasa es que le agarra a todo el mercado, ¿verdad? Y en realidad, los que pueden comprar son un porcentaje chico, la gente de mucha plata o los inversionistas. Entonces, sí le falta un sinceramiento de precios que creo que se está dando, y también obviamente faltan políticas públicas, eso ya hablamos también. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, para avanzar un poquitito, quiero hablar cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta para comprar una casa. Me gustó mucho el video que subiste el otro día en el Instagram. ¿Y qué me podés contar sobre eso? Porque como yo te mencioné hace rato, no tengo tanta experiencia para clientes que quieren comprar para vivir. Mis clientes ven números, si les gusta se cierra. Okay, y claro, hasta ahí. Ese es tu expertise. Claro. Sí, bueno, en mi caso a mí me gusta mucho el proceso de la venta, esa personalización. Creo que lo que nosotros hacemos es identificarnos y entenderle al cliente, ¿verdad? Y con respecto a los criterios, yo siempre les pregunto, ¿verdad? Para mí empieza todo en el presupuesto. O sea, por supuesto, vos puedes tener todos los sueños que quieras, pero primero es el presupuesto, cómo llegas a ese presupuesto, ¿verdad? Es muy importante también para manejar con el cliente, es determinar su forma de vida, qué tipo de vida tiene con respecto a las necesidades, si va a precisar una casa, patio, más metro cuadrado, menos metro cuadrado. O sea, en realidad es hacer una indagación con respecto a cuál es el universo de esa persona para que nosotros podamos determinar qué le podemos ofrecer, ¿verdad? Entonces, esos son los criterios básicos. También tiene que ver el tiempo. El cliente que te dice que quiere pero que no está apurado, entonces a mí me parece que todavía no está decidido. Claro. Tiene que haber un tiempo. Porque ¿de qué sirve que vos sondees el mercado ahora, pero no estés decidido a comprar? Vos sabés que cambian. Totalmente. Entonces, y eso es algo que puede resultar negativo incluso para el comprador, porque genera falsas expectativas, ¿verdad? Supongamos que hace sus averiguaciones en un año y al año siguiente te encontrás con precios totalmente diferentes o con una falta de inventario, y como vos ya tenías una expectativa diferente, entonces genera cierta frustración y hace que finalmente optes por no comprar o decidas mal, ¿verdad? Claro. Que suele pasar mucho también. Entonces lo ideal, los puntos que vos mencionaste, es primero el presupuesto y segundo el tiempo, de cuándo querés hacer posesión o cuándo querés mudarte. Presupuesto también, cómo llegas al presupuesto. Cómo llegas al presupuesto, eso es muy importante. Si es que tenés fondos propios, si es que vas a hacer un desembolso inicial, si vas a conseguir un préstamo, todo eso hay que tener en cuenta. Y después también, como te dije, determinar la tipología de acuerdo a las necesidades de cada cliente, ¿verdad? Que eso es muy personal. También la zona es importantísima, porque imagínate que uno de nuestros principales dilemas es el tiempo de viaje, ¿verdad? Claro. Bueno, con tipología te referís a qué tipo de inmueble vas a comprar. Casa, puede ser una casa, departamento, terreno para construir. Claro, porque hay gente que prefiere comprar y construir su propia vivienda. Sí. Porque hay un público diferente para
para cada tipo de propiedades. El que le gusta, al paraguayo pues le gusta mucho tener patio. Patio, todavía, sí. Todavía. Hay una pequeña parte como yo, no sé si vos, ¿verdad? Yo prefiero vivir en departamento porque mi estilo de vida así lo requiere. Yo quiero patio también. Es rarísimo, pero creo que tiene que ver con las generaciones, ¿verdad? Vos sos millennial. Yo soy X, así que creo que tiene que ver con eso. El paraguayo, yo una vez hice un sondeo y en Twitter, el paraguayo sacrifica tiempo por patio. Por patio. ¿Por qué crees que Luque y Lambaré están llenos de dúplex? Totalmente. Que para mí ese también es un punto interesantísimo, el tema de las tipologías, ¿verdad? El dúplex es un híbrido que tiene así, es un híbrido que está hecho así para el paraguayo. Es como un producto así bien hecho, bien pensado, ¿verdad? Sí. Aunque hay, bueno, si vamos a hablar de diseño y eso, bueno, eso ya queda a criterio y a gusto de cada uno, ¿verdad? Pero el dúplex tiene lo esencial, tiene 3 habitaciones, tiene esa misma configuración que vas a encontrar en casi todos los dúplex. Sí. Las habitaciones arriba, las 3, un baño social, una suite. Sí. Abajo de repente algunos tienen área de servicio, otros no tienen. Es un producto muy interesante para la familia tipo paraguaya, ¿verdad? Y creo que le da los pocos metros cuadrados, funcionalidad, ¿verdad? Funcionalidad, pocos metros cuadrados que al ser pocos metros cuadrados son accesibles. Claro, ¿entendés? Claro. Y el patio. El patio. No importa que sea un patio chico, quieren patio. Quieren patio, sí. Y ahora con pandemia, más todavía. Más todavía. Y pileta. También, piletita por lo menos. Piletita, sí. Bueno, hay mucha gente que todavía no se adapta al dúplex, ¿verdad? Entonces esa es la gente que prefiere irse un poco más, ¿verdad? Que sea, por ejemplo, San Lorenzo, Limpio se está poblando mucho también. Muy, sí, con Mariano, por ejemplo, Mariano ya está lleno de dúplex también. Lambaré ya está, ahora tenés Villa Elisa que está creciendo. Hermosa, Villa Elisa es hermosa. Bueno, está creciendo un poco más hacia afuera. Sí. ¿Verdad? Y Asunción, bueno, no sabemos todavía qué va a pasar con Asunción. Yo creo que Asunción tiene una deuda pendiente con los asuncenos, ¿entendés? O sea, Asunción Totalmente. Es una ciudad que no crece poblacionalmente hace 10 años. No crece. ¿Por qué? Porque le expulsó a los posibles ciudadanos o los, ¿verdad?, habitantes de Asunción, les expulsó con sus precios a Luque, Mariano, a todas las ciudades que están alrededor, ¿verdad? Pero Asunción tiene una deuda con los asuncenos y tiene que crecer para arriba. Tiene que crecer para arriba porque ya no hay más. Los edificios de departamentos son una idea genial para meter, o sea, en realidad son una solución económica, porque vos compartís seguridad, compartís expensas, todo compartís con mucha otra gente y así como vos dijiste, vos vivís en departamento, a vos te encanta vivir, o sea, el departamento es una tipología de vivienda muy atractiva y funcional para la vida de hoy en día. Sí, también. Sí, y sobre todo porque están estratégicamente ubicados. Sí. Y yo prefiero la ubicación. Eso una vez dije también, que la ubicación y las vistas, yo soy fanático de las vistas. Sí, vos tenés una hermosa vista con el verde. Y vos sabés qué hacer bien, eso es muy importante. Sí. La gente busca vistas. Sí, yo me suelo sentar en el balcón, sí, a apreciar el atardecer. Bueno, y a mí me condenaron por un tweet que hice una vez. Yo no sé si recordás. ¿Por uno nomás? Bueno, soy un poco controversial en redes sociales. Donde decía que yo sacrificaba el patio por tener una vista de un piso 15. Y vos no tenés idea de cómo me criticaron, porque ¿cómo voy a sacrificar el patio? ¿Cómo te digo? Al paraguayo todavía le cuesta mucho, pero es algo que va a ir cambiando, sobre todo en Asunción, que la única solución que tiene es subir para arriba, no hacer puentes. No, Asunción tiene que llenarse de edificios. Yo sé que hay mucha gente que, bueno,
El centro, por ejemplo. El centro de Asunción. El centro de Asunción tiene una deuda histórica con su gente porque imagínate que todo lo que se puede crecer, ahora se están empezando a hacer edificios, pero casi 20 años, creo que y Lugano y todo eso eran los últimos emprendimientos para arriba. Pero esto tiene que crecer. Acá puede entrar muchísima gente. Hay muchos edificios viejos, incluso hay edificios que están abandonados o que tienen poco y nada de mantenimiento. Por suerte hay emprendimilos nuevos. Yo veo que hay pocos, pero que hay algunas empresas que le apuestan. Esta inversión de los ministerios, cuando se termine, le va a dar un empujón al centro para los inversores. Y es una teoría que yo también comparto, que es que las nuevas oficinas del gobierno le pueden dar un empujón a lo que es el centro. Bueno, quiero avanzar un poquitito. Una consulta que yo personalmente tengo es que quiero que me des tu punto de vista porque también me va a ser útil a mí. ¿Cuál es el principal miedo que tienen los compradores de vivienda? ¿Y cómo se puede disminuir o cómo nosotros los agentes le podemos ayudar a esas personas para que tengan más seguridad a la hora de comprar? Bueno, yo creo que el miedo es como un filtro que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Y que en cierta medida nos mantiene alerta. Y es un método de supervivencia. Totalmente. Entonces, me parece que lo esencial es hacer una mala inversión. Es no comprar lo que uno realmente quiere, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde se empieza? Hablando. Por eso creo ahí que nuestro papel es esencial, porque nosotros tenemos que saber qué es lo que quiere nuestro cliente. Entonces, nosotros tenemos el conocimiento porque estamos todo el día cerrando muchísimas operaciones, viendo cómo se caen muchísimas operaciones por falta de empatía o de entenderle al cliente o de apurarle al cliente. Entonces, si nosotros somos los asesores, los acompañadores de este proceso, creo que tenemos que hacer que esa persona, primero, interpretar lo que quiere y segundo, ser honestos, que en realidad para nosotros sea importante ganar plata. Claro que todos queremos ganar plata, por supuesto, pero en una operación que esto es esencial para mí, le deje a la persona como un próximo cliente, un recomendador de toda la vida. ¿Por qué? Porque la experiencia fue buena. Cuando él te dijo que tenía miedo, entendiste su miedo y le buscaste otra opción, no le trataste de decir, sí, no, porque esas cosas, por ejemplo, yo creo, y ya hablamos también de este tema, esa insistencia y esa falta de visión que puede llegar a tener un asesor inmobiliario puede hacer que una operación se caiga. Ese famoso meterle presión al cliente. O sea, a mí no me gusta que me hagan eso. Yo creo que hay que ser humanos. Yo creo que uno no puede, hay que ser empáticos. Y en este momento, cuando vos le tenés a una persona enfrente que quiere, ponete a pensar que de repente quiere hacer la inversión más grande de su vida, se va a endeudar 20 años. ¿Cómo Totalmente. No? O sea, todo tu conocimiento tiene que estar a disposición de él. En serio. Claro, o sea, y claro. Bueno, y entonces yo creo que ahí nuestro trabajo es esencial. Y ahí también se nota la calidad de las personas. Entonces, una forma de ayudarle, o sea, desde el punto de vista del comprador, para que esa persona esté más seguro, sería entonces contar con los servicios de un buen agente, de un buen asesor, pero no solo una persona que es la que más vende o el que tiene más premio o el que tiene mejor reputación, sino la persona que sea más empática y que por sobre todo le entienda al comprador, que puedan llegar a tener una buena relación. Yo creo que es una transacción de confianza. Uno tiene que, vos sabes bien que es muy difícil que una venta se haga en 2 días. O sea, hay un proceso
y hay que respetar ese proceso, no hay que apurar ese proceso, hay que generar esa confianza y primero nuestro trabajo es entender al comprador y segundo transmitirle a este comprador no solo pasarle links con opciones, Claro, ¿entendés? sí. Hablarle de las posibilidades, mira esto acá, te diga por ejemplo el tráfico, no hay tráfico a esa hora, vámonos, sé honesto. O Claro, sea, claro. Y hay, imagínate que después agarra, te compró el dúplex y se embotella todos los días 40 minutos en ese semáforo que vos le dijiste, no, acá la gente te va a odiar el resto de la vida, no te va a totalmente. comprar más. Y Y bueno, ahí perdiste hay que ser una inteligente. fuente importante de referencia. Totalmente. Bueno, entonces, elegir un agente inmobiliario es algo muy importante para los compradores. ¿Cómo una persona puede elegir a su agente? ¿Qué requisitos tiene que tener su propio agente? Y te hablo de esto porque de repente existen agentes inmobiliarios que son todólogos, que tratan de vender todas las propiedades que hay. Y eso de repente puede ser contraproducente al momento de dar un buen asesoramiento. En mi caso, yo pongo de ejemplo, la mayoría de mis clientes son inversionistas, gente que tiene propiedades para alquilar o que compran para una inversión. Entonces yo personalmente me fijo en ese nicho de mercado y dentro de una zona que esté dentro de un rango, digamos, donde accesible para mí. El otro día me ofrecieron una casa en Villa Elisa, que es lo que te comenté antes de grabar el podcast. Y como yo vivo en el centro de Asunción, desde acá hasta Villa Elisa me queda casi 1 hora y media de tráfico. Entonces, ¿cómo yo le puedo ofrecer un buen servicio al cliente que quiere vender si es que yo voy a tardar ese tiempo en llegar hasta ahí? No voy a poder calendarizar bien las visitas, entonces me toca decir que no bastante. Entonces me parece que un criterio a la hora de elegir un buen agente es que esté especializado en el producto o en el servicio o en la zona o en lo que está buscando esta persona. ¿Vos qué pensás sobre eso? Yo creo que la especialización es, bueno, el mundo en todas, digamos, las profesiones tiende y va hacia especializarse, ¿verdad? Antes el clínico, hoy en día es para mano, para dedo, para lo que sea. ¿Por qué? Porque efectivamente el hecho de que vos conozcas en profundidad un mercado te da la posibilidad de dar un mejor servicio. Y es totalmente así. O sea, yo por ejemplo también, o sea, a mí me dicen vender una estancia en Caguazú. Y la verdad que yo de estancias no sé, ¿verdad? No, o sea, a mí me gusta más tratar con clientes personalizados, casas, dúplex, departamentos. O sea, sí creo que a la hora de elegir hay demasiados agentes. Yo creo que hoy las redes están disponibles, ¿verdad? Creo que a la hora de elegir una persona que te acompañe en un proceso tan importante que es entregar tu plata para hacer una inversión o para la casa de toda tu vida, ¿verdad? Creo que uno tiene que tomarse el tiempo y seguir un poco en las redes y ver qué ofrece esa persona. O sea, porque como siempre dijimos, flyer pueden subir todos, Claro, ¿verdad? O sea, claro. ese no es, digamos, un esfuerzo, subir un flyer. El tema es conocer, dar la atención y que realmente, como vos decís, es un poco de honestidad de parte o sea, mucha honestidad de parte de la gente que pueda decir no. Eso es súper importante. Claro, una gente que te dice que no, ya te habla bastante ya de cómo es su trabajo, de su profesionalismo. Totalmente. Porque el que dice que sí a todo, no puede. No hay eso, o sea, sí, es como que es casi lógico. El que te dice que va a vender en tiempo récord o que te da el precio más alto, eso no, la verdad, no son buenos agentes. No me gusta hablar mal de otras personas, pero hay que ser sinceros. Claro, también, son vicios, son malas prácticas, ¿entendés? Yo creo que hay que ser honesto ante todo. Yo siempre le digo a mis clientes, yo no te puedo asegurar de que voy a vender tu propiedad. Lo que sí te puedo asegurar es, punto número 1, que vamos a convenir y vas a entender el precio para que se venda y que yo voy a hacer todo lo que está en mis manos para que se venda.
y vas a tener las mejores negociaciones, que ese es un punto muy importante también, que ese también es un servicio que brinda un buen asesor, Claro. de verdad, inmobiliario, negociar, porque generalmente el cliente vendedor no es, o sea, No es un negociador. no, aparte que si es algo suyo. Claro, está el valor emocional, el valor ¿entendés? intangible Claro. del inmueble que no se puede luego negociar, ¿verdad? Totalmente. Incluso, incluso si es un buen negociador, no es, digamos, imparcial a la hora de Se puede vender su caer propio una inmueble. se puede caer una operación porque dice, ay no, pero esta casa está mal construida, y el otro ya salda, así te cuento, experiencia que me pasó, no, pero esta casa ya está mal construida, y resulta ser que el cliente vendedor era ingeniero, o sea, y él hizo su casa. Construyó con sus Entonces, propias manos. no, imagínate que me dijo, yo no le voy a vender a este. Bueno, y para ir terminando ya, porque se nos está yendo un poco el horario, nos fue un poquitito Sí, ya no, realmente. no. Es muy divertido hablar con colegas, sobre todo de temas que nos apasionan. ¿Qué recomendaciones podemos dar a las personas, tanto para compradores como para vendedores, para este 2021? Bueno, yo creo que viendo que hay muchísima gente buscando oportunidades, ¿verdad? Para el cliente vendedor, para el que quiere vender un inmueble, yo les sugiero que se hagan asesorar, que entiendan cómo se construye un precio, que entiendan que nadie va a pagar más si puede pagar menos. Demasiado simple es, pero Sí. como vos dijiste, es simple, ¿verdad? Pero es más complejo de entender. Entonces, también le digo mucho a la gente, el primer paso es el precio justo, es Precio el precio justo. de mercado, ¿verdad? Y ese es para el cliente vendedor, y para el cliente que quiere comprar, que haga todos los pasos, que se haga asesorar, que confíe, que elija un buen asesor, que lo conozca y que se tome su tiempo para hacer con sus criterios las mejores elecciones, ¿verdad? Y siempre pelear precio contra oferta, ese es el mercado. Ganan los más hábiles y los que se saben mover. Totalmente de acuerdo. Bueno, no tengo nada que agregar a eso. Me parece muy interesante todo lo que hablamos hoy. Creo que aportamos muchísimo valor para la gente que nos escucha. Y bueno, me toca despedir de este programa. Aprecio mucho que hayas venido y que hayas tomado el tiempo, o sea, tu tiempo para estar acá. Y no sé si querés agregar algo más. No, la verdad que me encantó. Siempre coincidimos en varios criterios y creo que en este caso hacemos como una especie o sea, sinergia. Esa era la palabra que estábamos Sinergia era buscando. la palabra, sí. Hacemos sinergia porque vos tenés tus puntos fuertes, que no son los míos. Vos sabés que lo mío no es hacer cálculo. A mí me gusta más la relación, la parte relacional, y obviamente, todo lo que implica, a ver, la parte humana. Pero al final los dos hacemos lo mismo, así que un placer. La verdad, Gracias, un gracias. placer. Entonces, ya saben, si quieren comprar una propiedad para invertir, hablen conmigo. Si quieren comprar una propiedad para vivir, hablen con Rosy. Bueno. Así nos entendemos. Bueno, Rosy, ¿quieres dejar tus redes sociales para que la gente te siga? ¿Cómo se puede comunicar contigo? Ok, bueno, y en realidad en Twitter es donde activo más, y soy Rosalind GG, o díselo Rosy. Díselo, Rosy. Y bueno, y nada más, estoy en todas las redes sociales, Rosalind Gallagher, ponen y me van a encontrar en todos lados. Rosalind Gallagher. Bueno, Rosy, un placer. Tengo que despedir el programa. Nos vemos la próxima semana si es que sale de vuelta. Una vez más, aprecio mucho tu tiempo por escucharme estos 30, en realidad casi 40 minutos ya de programa. De paso, les pido, o como siempre, que me dejen sus comentarios, su calificación en donde sea la plataforma que me estén escuchando. Esto me ayuda bastante a alcanzar una mejor posición y que más personas puedan nutrirse de este contenido que yo creo que genera mucho valor. Y eso, nada más que agregar, y nos vemos la próxima semana.